Bueno, este es un saludo con un tambor que viene del norte del país. Y bueno, pues nos da mucho gusto que estén con nosotros. Bienvenida a toda persona que desee cruzar el umbral para conocer lo mágico, lo insólito, lo misterioso de nuestro México mágico. Bueno, pues qué gusto que estén con nosotros. Y vamos a empezar nuestro grupo de 3 segmentos por los cuales viajaremos a esas frecuencias, esas vibraciones que hacen tambalear muchas veces la realidad a través de transitar por la alfombra de lo sobrenatural. Y bueno, pues para ir directo al tema, iremos al estado de Baja California, lugar donde vive hasta la fecha una comunidad amerindia, una comunidad muy especial, que son los Kumeyaay. Ellos provienen de tiempos ancestrales y al parecer por las evidencias tanto históricas como arqueológicas, pues provienen de migraciones que cruzaron el estrecho de Bering y tal vez sean todavía más antiguos. Estamos hablando de una legendaria historia tal vez más allá de los 23,000 años, o sea, es prácticamente otra era. Pero bueno, en el estado de Baja California hay un ejido que se llama Jucumé, que está cerca de Tecate, donde existe un centro ceremonial Kumeyaay. Este centro ceremonial tiene una característica muy especial, se llama el Vallecito, y tiene unas expresiones rupestres que vienen de tiempos perdidos. No se sabe a ciencia cierta su antigüedad, pero representan evidencia de personas que imaginaron energías o formas que se conectan mucho con el espíritu de todas las manifestaciones de la naturaleza. En ese centro ceremonial en Jacumé, durante el solsticio invernal, justamente en la cueva que conduce al muro, como pueden ver ustedes en las fotografías que les presentaremos, pueden ver el dibujo en rojo de un personaje antropomorfo que presenta una cornamenta. Vulgarmente es llamado el diablito, pero sin embargo lo que representa es una simbología profundamente chamánica, en el cual, puesto que uno de los alimentos muy necesarios en esos climas era el venado, seguramente para poder interactuar con el espíritu de esta especie animal realizaban algunas ceremonias o rituales que favorecieran el que no careciera el alimento. Pero aquí lo curioso es que en cada solsticio de invierno un rayo solar entra a la cueva y se proyecta justo donde el chamán aparece, como lo pueden ver ustedes en la fotografía. Además de esa manifestación se pueden encontrar otros relieves donde aparecen personas de figura humana con 3 círculos alrededor de su cabeza, lo cual se ha representado como si fuese una persona expectante, ya sea durante la transformación o el tránsito solar o lunar, o tal vez hay quienes suponen es la capacidad de entender las 3 partes que integran nuestro ser, que es la materia, que es la mente y es el espíritu. Bueno, son pensamientos muy profundos en el terreno de lo espiritual, que daban una fortaleza anímica notable a esta etnia que hasta la fecha acude a este lugar, el Vallecito, a realizar ceremonias donde también se dice que en ciertos tiempos, a principios del siglo XVIII, fue un cementerio indio. Sabemos que los cementerios son lugares no tan solo de paz, sino dentro de la visión de estas culturas del noroeste de nuestro país, le daban un peso a lo sobrenatural y a lo espiritual tan importante que prácticamente la vida era solamente el preámbulo a la verdadera aventura del espíritu, y que todas las pruebas que el cuerpo humano tiene que pasar a través de su inteligencia, a través de su energía, de la calidad de sus pensamientos, de lo que come, lo que siente, lo que hace, en fin, es
la combinación de ciertos valores que pueden coincidir con el engrane de otros niveles de conciencia. Pero para ello seguro estamos el equipo de La Otra Puerta y un servidor, Gabriel Moreno, que ese engranaje es una especie de mecanismo diseñado para aquellas personas que quieren beber conocimiento para entender esta realidad. Bueno, lo cierto es que los chamanes de aquellos tiempos, decía uno, solo bastaba con decir para que las cosas sucedieran. O sea, imagínense el poder de la palabra. Y hasta la fecha hay algunos comentarios acerca de chamanes Cuimiay y Paipai, quiliguas incluso de esa región, que pueden trabajar a distancia las energías de otras personas. Yo recuerdo haber visto como a una persona le sacaron prácticamente un nido de avispas que salieron de la boca volando, y era verdaderamente increíble ver que la persona experimentaba a toda su conciencia la sensación, pero curiosamente unos 6-7 metros arriba se disipaban estos animales. Tal vez era la condensación de una energía, o también aquellos que utilizan espejos para mandarse mensajes de serranía a valles y de valles a montañas, simple y sencillamente mirándolos, pensando en su destino y transmitiendo un poder de una vibración que sigue siendo un misterio y que nos permite suponer que el ser humano antes conocía esos mecanismos para interactuar con las energías. Así que si andan allá por Tecate, no olviden visitar Jacumé, y ahí, muy cerca, se encuentra el Vallecito, escenario sagrado de los Cumiay, que hasta la fecha siguen manejando la mecánica sideral como un poder en sus mágicos y misteriosos encantamientos. ¿Qué les parece? Me da mucho gusto saludarles y sobre todo pues hacerles la siguiente invitación. Vámonos al Popo. Este domingo 16 de junio, de 8 de la mañana a 8 de la noche, iremos al Paso de Cortés, donde les compartiré las tradiciones, costumbres y creencias de los tiemperos y los graniceros. De ahí bajamos a Nepantla, a la cuna de Sor Juana Inés de la Cruz, para que conozcan aspectos culturales que tienen que ver en esa parte de la serranía. Y posteriormente vamos al Sacromonte en Amecameca, que es un maravilloso y milagroso sitio de poder, un enclave religioso que es de tiempos prehispánicos, donde se veneraba al Coloso Nevado. Bueno, no olviden, este próximo domingo 16 de junio, comuníquense por WhatsApp al 55 54 99 1405 y viajemos juntos a ese México mágico. Esperamos su llamado. Bueno, pues pasemos ahora un poco más hacia el sur, hacia el sureste, porque iremos al estado de Coahuila para relatarles la leyenda y creencia de la temible y terrible onza real. Para esto he de mencionarles que en aquellos tiempos, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, españoles y criollos empezaban pues la división de las tierras en algún lugar muy cercano a lo que hoy es Coahuila. Ahí se dividían y mandaron traer pues a ciertos personajes llamados agrimensores, que eran los que deslindaban y delimitaban las propiedades que estos personajes se estaban repartiendo. Estaban justamente utilizando sus pues rudimentarios pero admirables teodolitos, que son herramientas que sirven para proyectar líneas rectas a través de la superficie irregular y estacar los límites para calcular exactamente el área de una propiedad. Bueno, pues estos agrimensores estaban tomando esas medidas cuando de pronto uno de ellos vio que quien sostenía el palo de referencia cayó y no respondía a los gritos, no respondía a los llamados, de tal manera que como estaba a unos 200-300 metros, tuvieron que caminar y llegar hasta ahí, pero escucharon el grito de una mujer. Cuando escucharon ese lamento profundo femenino, lo que imaginaron fue que ese compañero se había distraído con alguna solitaria indígena que andaba por los senderos y que justamente este hombre estaba proveyéndose de placer obligado a esta ingenua
andante de las veredas de aquel lugar. Lo cierto es que dejaron pasar un tiempo y volvieron a gritar, y ante la respuesta nula, después de un momento, decidieron ir en busca de su compañero, a quien encontraron justamente a unos 20 metros de donde había quedado el referente del palo, boca arriba. Pero todo lo que es la caja torácica estaba recién devorada. No tenía entrañas, ya no tenía intestinos ni tenía hígado, el estómago tampoco se encontraba. Y eso había sucedido apenas unos minutos. Y por si fuera poco, estaban reventadas todas las costillas a partir del esternón, de tal manera que era un hueco enorme en la cara de su compañero, lleno de dolor, de una expresión de sufrimiento, que afortunadamente no sintió lo que después prosiguió a su deceso. Estos compañeros, impresionados ante la imagen, pues inmediato supusieron que había sido alguna bestia, algún bandolero, pero el hecho de que no estuvieran las entrañas y que hubieran sido cortes verdaderamente brutales, les hizo dudar. Así que regresaron al campamento y mandaron a un emisario para que diera parte a las autoridades de ese incidente. Bueno, para esto, algunos peones que acompañaban y esclavos que acompañaban a estos ingenieros de aquellas épocas solo mantenían silencio. A la siguiente noche se volvió a escuchar de nueva cuenta el grito de la mujer. Llenos de temor, salieron a indagar qué acontecía y vieron que uno de ellos ya no estaba. Se había alejado tal vez a caminar, tal vez a algo, se tuvo que distraer, y fue justo cuando ese lamento se tradujo en un escenario igual. Presentaba ausencia de vísceras, había recién muerto, y llenos de temor entonces, estos ingenieros decidieron levantar el campamento y esperar instrucciones, porque no podían trabajar con esa serie de asesinatos que estaban aconteciendo en ese lugar. Tanto temor empezaron a sentir que preguntaron a los lugareños si tenían alguna idea de qué estaba sucediendo. Y los lugareños lo que refirieron fue que desde hace mucho tiempo se cree en la existencia de un animal al que llaman la onza real. La onza real, dicen ellos, llega a crecer hasta el tamaño de 2 burros. ¿Se imaginan su dimensión? Y si asociamos este comentario de su dimensión con el rompimiento de las costillas por medio del esternón con una quijada, esa debe ser muy poderosa. Así que emprendieron un grupo de cazadores para buscarla, pero los indígenas les sugirieron que no lo intentaran, porque la onza real era poseedora de poderes sobrenaturales que le hacía invisible, y pudiera estar esperando a que cualquier persona en un campamento tan solo cerrara los ojos para volverse visible y destripar en cuestión de segundos a sus desafortunadas víctimas. Así que, una vez que escucharon este comentario, aún así estos trabajadores emprendieron 3 partidas para rodear toda la zona e intentar atraparle, pero jamás tuvieron éxito. Y hay quienes dicen que de vez en cuando se escuchan en las laderas de aquella serranía en el estado de Coahuila ese lamento de mujer que es evidencia de que alguien ha perdido la vida. Tener mucho cuidado cuando anden en aquellos senderos del noreste y noreste del estado de Coahuila. Bueno, no olviden darle like, por favor, suscríbanse y compartan. Si tienen experiencias o comentarios, mándelos, por favor, al referente que aquí mostramos, y con todo gusto llevaremos a la realización o al comentario lo que ustedes gusten y deseen para contribuir al enriquecimiento del acervo de nuestro México mágico. Y por último, iremos al estado de Nayarit. Ahí les comentaré, les platicaré una muy bonita leyenda visrárica que son los huicholes, que está dedicada a la madre del maíz azul. Cuenta esta referencia que hace muchísimo tiempo hubo un joven de gran espiritualidad. Este joven pertenecía a la etnia visrárica y él era un joven muy sensible a todo lo que implicaba
el placer sobre todo del gusto. Así que fastidiado y aburrido de siempre comer bayas y cosas que se recolectan, sabía él de una leyenda que se refería de que existía una semilla que era capaz de ser utilizada para gran diversidad de manjares, de bebidas, y en su imaginación y durante sus sueños soñaba que la degustaba en diferentes formas. Así que fastidiado de esa monotonía en lo que comía, decidió ir en busca de esa semilla que él soñaba. Así que caminó en soledad, se despidió de su familia y dijo que no regresaría con las manos vacías, para lo cual caminó hacia el sur, después hacia el este y luego hacia el oeste, nunca hacia el norte, porque del norte él venía. Y en cierto momento vio a las hormigas. Las hormigas, a través de su lenguaje que legendariamente manejaban, dieron a entender a este joven que si la seguía, ellas le mostrarían en dónde se encontraba ese sagrado alimento. Así que comenzó a seguirlas, y pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses, y llegó un momento en que el muchacho desfalleció. Lo último que recordó es que no podía más andar, no podía, a pesar de su tamaño, aguantar el paso de ese grupo de hormigas que día y noche no descansaban ni un solo instante. Así que perdió el conocimiento. Pasó cierto tiempo, recobró el sentido para darse cuenta que las hormigas habían devorado sus prendas. Así que, más agotado y desilusionado y ahora solo y perdido, subió a una roca y ahí estalló su llanto. En medio de esa soledad desértica, el universo era testigo de cuán doloroso y profundo era ese sentir en la vastedad de la existencia de ese joven Vishvarika. Llegó un pajarillo. Ese pajarillo comenzó a trinar y este joven sacó su arco y su flecha y se dispuso a dispararle para poder comer algo, pero el ave le dijo que no lo hiciera, que ella le iba a llevar al lugar donde se encontraba lo que él buscaba. Así que fueron juntos y llegaron a un templo sagrado. En ese templo sagrado estaba una deidad, Xilonen. Esta deidad, mujer, en forma azul, en forma de fertilidad en cualquiera de sus expresiones vegetales, cósmicas en general, lo recibió muy bien. Habló con su espíritu y al ver que era un joven de noble corazón, decidió entregarle a una de sus hijas. Esta hija tenía el poder de hacer que la tierra cualquiera en donde fuese fuera fértil. Así que se casaron y regresaron a la comunidad donde el joven vivía, con los Vishvarika. Y una vez que llegó, su nueva esposa, hija de la señora del maíz azul, enseñó a la gente cómo se preparan muchas cosas. Y la gente les ofreció construir una morada para que ahí fueran dichosos y felices. Pero ellos eligieron vivir en los centros ceremoniales porque ahí era donde debían enseñar a la gente todo lo que se podía hacer con el maíz. Así que aprendieron a hacer atole, a hacer tortillas y un sinnúmero de cosas con la harina y el fermento de la misma, que hizo que prácticamente la diversificación de lo que acostumbraban comer prácticamente los transformó en personajes sedentarios. Así que esta hija de la diosa del maíz era tan generosa que cualquier persona que se aproximara a ella a pedirle elotes, les daba en tales cantidades que prácticamente se agachaban por el peso que llevaban a cuestas. Y hasta la fecha se dice que cualquier grano de un elote de color azul es depositario de la energía de la madre del maíz azul. Así que cuando tengan oportunidad de comerse una quesadilla o de comerse un tlacoyo de maíz azul,
Recuerden que para la nación Virrarica no solo es sagrado por el alimento que nos confiere, sino también porque es parte de la madre tierra azul terrenal, azul celeste y azul en vibración espiritual. Esperemos que les haya gustado mucho este programa y los esperamos la próxima, un poco más allá de la otra puerta. Así que hasta entonces.